Bienvenido al curso de la norma 006 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2023. Esta norma nos habla del almacenamiento y manejo de materiales mediante el uso exclusivamente de maquinarias. Las condiciones de seguridad que se deben de implementar durante la actividad para evitar cualquier riesgo. Soy el licenciado Jesús Campos y te voy a acompañar en este inicio de curso donde vamos a hablar en nuestro bloque número 1 del objetivo de la norma, su campo de aplicación, las referencias normativas que también están implicadas en la actividad de almacenamiento y manejo de materiales mediante maquinarias, así como también las definiciones de algunos nombres que vamos a estar mencionando durante el transcurso de nuestro curso. Como objetivo de nuestra norma, debemos de entender que la norma nos pide establecer condiciones de seguridad y de salud en nuestro centro de trabajo. Las condiciones de seguridad se deben de implementar mediante sistemas, procedimientos, equipos y aditamentos que contribuyan para la parte preventiva y para la parte de control, así como también para la parte de minimizar cualquier posible daño o lesión. En la parte de salud, el tener identificadas las condiciones de salud de cada uno de los trabajadores, sus condiciones físicas, pero también sus condiciones sistémicas, quizás alguna enfermedad crónica degenerativa y que le esté dando el cuidado que le debe de estar dando el trabajador. Es responsabilidad de la empresa vigilar su salud y que le esté implementando la atención a estas condiciones el propio trabajador. Además, toda la intención del objetivo es prevenir tanto accidentes como daños en nuestras instalaciones. Con ello evitar pérdidas de vida, de funciones del trabajador, pero también de las maquinarias, así como también de toda nuestra instalación. Vamos a pasar en este momento para hablar en dónde aplica nuestra norma, en dónde están obligados los patrones para dar cumplimiento a todo lo que esta norma nos establece y que vamos a ir platicando a continuación, bloque tras bloque de nuestra capacitación. Primero entender que esta norma es exclusivamente de una observancia obligatoria por parte de los patrones en todas las empresas y rige en todo el territorio nacional, lo cual quiere decir que nuestra norma aplica en cualquier centro de trabajo donde se realicen actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinarias. Aplicar esta norma nos podría traer también otras necesidades o exigencias que están en otras normas. Por eso, como referencia, para dar cumplimiento a esta norma, vamos a también recibir el apoyo de la norma 017 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos habla de los equipos de protección personal, así como es su selección de acuerdo al riesgo que va a estar expuesto el trabajador, el uso que sea de manera correcta y también el manejo que se le dé a estos equipos en su centro de trabajo. Contar además con el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo es muy importante y aquí podemos incluir también la vestimenta. Ropa de algodón nos evita riesgos eléctricos, además que absorbe muy bien la temperatura antes de que afecte al cuerpo, como también puede absorber ciertas sustancias químicas y disminuir el contacto, entre muchas otras cosas, de acuerdo a lo que nosotros estemos almacenando. Pero considerar la ropa como un equipo de protección personal, además de las protecciones adecuadas. Al momento de estar realizando almacenamientos, hay que considerar que las condiciones del ambiente, de la atmósfera y de acuerdo también a lo que se esté almacenando, nos pueden llevar también a unas necesidades específicas, además de un equipo de protección personal general, utilizar otros equipos adicionales. En la imagen podrán ver a alguien utilizando un cubrebocas y podría ser por riesgos a la salud, definitivamente, siempre lo será por ello, pero podría ser por gripa, otro problema de salud entre compañeros, pero no quiere decir que solamente en ese caso. Si estamos utilizando o almacenando partículas o ciertos almacenamientos
de ciertos materiales que estén en polvos finos, que corran el riesgo de una ruptura o inclusive que ya se encuentren en nuestro medio ambiente, lo cual también se habla en la norma 010. Utilizar un equipo de protección respiratorio de acuerdo al nivel de riesgo también es necesario contemplarlo. Eso va a ser de acuerdo a lo que salga de resultado en tu análisis de riesgo. Considerar que los almacenamientos pueden estar realizados parados sobre nuestro nivel de referencia, sobre el piso, la superficie donde nos encontramos, pero muchas veces pueden estar en alturas, llámese escaleras, llámese elevadores o plataformas, o inclusive en alguna parte de nuestros estantes, si estos nos permiten el trabajo en diferentes niveles, asegurarnos va a requerir también conocimientos de los equipos de protección para cuando se realicen actividades en altura. De esta manera vemos que la norma 017 es muy importante conocerla, pero no es la única. Hay que considerar que nuestros almacenes, de acuerdo al nivel de apilamiento, nos puede obstaculizar el libre paso de la luz, ya sea natural o ya sea de apoyo. Por ello, considerar el uso de lámparas adecuadas que no nos generen sombra, que nos den una luz blanca, es muy importante. Y además que éstas iluminen sin ocasionar un efecto que pudieran dañar el alcance visual del trabajador. Considerar que la norma 025, donde nos habla de las condiciones de iluminación en los centros de trabajo, también hay que tomarlo en cuenta. Podemos apreciar en la imagen que tenemos varias filas o hileras de nuestros estantes donde hay cierto almacenamiento de ciertos productos. Y también podemos darnos cuenta que están bien iluminados. Esta iluminación debe de ir de acuerdo a la altura, pero siempre en posición y en línea de los pasillos donde se encuentran nuestros estantes, donde tenemos apilados nuestros productos. Y en áreas abiertas deben de ir en lugares donde no ocasionen sombra. Muy específicamente podemos verlo ya en esta imagen. ¿Cómo se ve el pasillo? La parte luminosa, nuestras lámparas, y no tenemos ninguna afectación a nuestro campo visual. Y de esta manera podemos trabajar en este ambiente con total confianza. Importante es que entendamos que nuestra comunicación de riesgo la vamos a aplicar no solamente de manera verbal, que también hay que hacerlo. También vamos a utilizar esta comunicación de riesgos por documentos, procedimientos, entre otros documentos escritos, pero también por colores e imágenes. Las señaléticas o las señales de seguridad que podemos implementar la podemos utilizar en nuestra norma de referencia 026, que nos habla de colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos. La norma nos habla específicamente de fluidos conducidos en tuberías. Sin embargo, al no existir una norma general para todas las demás normas, esta, siendo la más cercana, la utilizamos como apoyo. Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí primero color azul y alguna indicación que nos está diciendo y que está establecido en la norma 026, que el color azul nos dice obligatoriedad. Tenemos una imagen donde hay una persona con casco o una cabeza con casco, quiere decir que es obligatorio utilizar el casco. A continuación, vemos ahorita que el color cambió, tenemos un color amarillo, la forma geométrica anterior era un círculo, ahorita tenemos un triángulo. Y este triángulo nos está diciendo que hay un riesgo. La imagen nos muestra el tipo de riesgo y estos pueden venir apoyados también con palabras escritas. No están obligados a poner las palabras, pero podría ser un apoyo que contribuya también a mayor seguridad. Pero la sola imagen nos dice, y el color, que es un riesgo de resbalón, y en el otro color amarillo de nuestro triángulo que tenemos en la parte de abajo, nos está informando que tenemos un riesgo en maquinarias que están trabajando en el lugar donde nos estamos encontrando nosotros. Otras señales importantes, muy importantes, a qué estoy obligado, que es el color azul, cuáles son los riesgos que el color amarillo, junto con la forma geométrica triángulo, nos está diciendo. Pero algo muy importante es también las restricciones, entre otras más que hay.
como por decir, tener prohibido utilizar nuestros patines como si fueran patinetas, prohibido utilizar maquinarias en estas áreas, en este caso como montacargas, y prohibido en montacargas o cualquier otro vehículo que nos sirva para el transporte o almacenamiento de materiales, además del conductor, llevar personas a los costados. Eso es un alto riesgo y que muchas veces puede ser mortales. Y para dar conclusión a nuestro bloque número 1, vamos a hablar ahora de las definiciones. Muy importante que todos entendamos lo mismo cuando estamos hablando de algo, y para ello las normas establecen ciertas definiciones. Si vamos a hablar de almacenamiento, la acción de colocar los materiales o contenedores de modo ordenado en elementos estructurales por medio del uso de maquinarias o de manera manual, aunque esto ya se ve más específico en otra norma también, cuando hablamos de manipulación manual de cargas o problemas de salud por cargas manuales. En esta norma específicamente es por maquinarias. Ahora bien, ¿y si hablamos de anclajes? Cuando estemos hablando de anclajes, estos deben de estar, o teóricamente viene la norma, en un lugar físico, tanto en el piso, pueden estar en las paredes o inclusive en los techos. Pero la realidad es que se utilizan diferentes tipos de anclajes. Tenemos anclajes como los que están viendo ustedes en la imagen, tenemos anclajes que son móviles, se pueden transportar de un lugar a otro porque estos anclajes son móviles, traen rodillos o rueditas y se pueden mover de un punto a otro. También contamos con anclajes que pueden ser eventuales. Por alguna actividad momentánea se colocan anclajes, se dejan fijos, pero estos son retirados posteriormente. Tenemos los anclajes móviles y los eventuales. Como vemos también en la imagen, en una de las imágenes, que vemos el tubo con su placa y tenemos allá unos fierritos que son sus anclas y estos quedan bajo concreto. También pueden ser soldados. Aquí hablamos de los anclajes fijos. Estos se quedan de manera permanente y son parte de una ingeniería de seguridad para el tipo de trabajo que estamos realizando. En este caso, para el tipo de trabajo de almacenamiento de materiales. Considerar los anclajes. La capacidad de carga es vital para evitar accidentes. Apilar más carga en un estante que no tiene la capacidad para la carga que se le está poniendo, seguramente va a traer accidentes y probablemente nos traiga tragedias laborales también. Pérdidas de vida, además de pérdidas económicas. La capacidad de carga de nuestros equipos y nuestras maquinarias nos van a evitar también tener estos tipos de accidentes. ¿Qué tipos de cargas podemos hacer? Y la posición correcta para manipular la carga. Hay muchos accidentes con montacargas porque le realizan un levantamiento de una carga que tiene la capacidad, pero se mueven cuando no deben de moverse, perdiendo el centro de gravedad, ocasionando que el montacarga se caiga por el peso elevado que tiene, lo cual movió su centro de gravedad, o en rotación, que todo lo que viene levantando o cargando el montacargas se caiga y con ello pérdidas económicas y afectación a la empresa. Esto es por falta de capacitación y por falta de conocimiento de las capacidades de carga y lo que es un centro de carga de cada una de nuestras maquinarias o equipos que nos sirven para esta función de levantar, manipular y almacenar materiales. Los cargadores frontales es una máquina motorizada que cuenta con un bote o plataforma que se emplea para levantar o bajar o trasladar cargas. Estos cargadores frontales pues, cumplen con dicha función y también hay que ver que implican ciertos riesgos. Hay que identificar cuáles son y tomar las medidas preventivas y capacitarse para saber su manejo correcto. Vamos a pasar a la parte donde nuestras maquinarias requieren algunos aditamentos para realizar ciertos movimientos de carga, suspensión o movilidad. En unos casos vamos a tener, como en este momento, lo que nosotros llamamos el manejo de cables de acero o estrobos. Cuando estos reciben algún tipo
de daño o giro, se les puede ocasionar algo que se le conoce de manera técnica como coca, que es la deformación de un cable metálico producido por un efecto de torsión contraria a la que naturalmente o la forma natural tiene nuestro cable de acero o estrobo. Como equipos auxiliares dentro de nuestra actividad de almacenamiento, podemos encontrar diferentes equipos de apoyos auxiliares. Estos son vehículos que se utilizan como apoyo para la carga, ya sea manual, disminuir el movimiento y la distancia de movilidad, para el transporte de materiales o a granel, un empaquetado a distancia relativamente cortas. Estos equipos auxiliares nos pueden ayudar para transportar mayor cantidad de cajas o productos a almacenar de un punto A un punto B sin necesidad de que nosotros lo vayamos cargando. Muy conocidos nuestros famosos patines, muy conocidos, pero también es la función del montacargas y de otras maquinarias que pudieran estar en tu empresa. Tener el conocimiento de qué es un electroimán podría también tener alguna relación con tu empresa. Estas no son muy comunes. Estas sirven para manipular cosas metálicas de un punto A un punto B. Mayormente vienen en grúas, tanto de oruga como grúas fijas, pero se dan exclusivamente en los lugares donde se manipulan metales o se almacenan o transforman metales. Pero es importante que tú puedas identificar a qué nos estamos refiriendo. Una maquinaria que puede estar también en tu empresa son las grúas. Estas grúas móviles que puedan ser grúas de igual forma con oruga, fijas que puedan ser grúas viajeras o transportadoras como la que estamos viendo ahorita en el video, nos van a facilitar no solamente la movilidad, sino la carga y además de mucho peso. Estas grúas se pueden presentar en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de empresa que maneje cierta cantidad de productos para facilitar esta carga y esta movilidad del producto de un punto A un punto B. Además, son muy seguras, siempre y cuando mantengan su programa de mantenimiento y de inspección. Otro aditamento que vamos a mencionar en este momento es la eslinga, así como el cable de acero. Su función es dar un apoyo para hacer levantamientos, cargas, también para asegurar, nos pueden servir las eslingas. Tienen mucha capacidad. Es una banda, cuerda o cable de material flexible y resistente que asegura la unión entre el gancho de la grúa, el polipasto o el malacate con alguna carga para izar, pero también se utilizan para sujetar y fijar. Las eslingas muy utilizadas en las grandes industrias en sus procesos, pero también en sus procesos de almacenamiento, no solo en los procesos productivos. Las estivas, ¿qué es una estiva? Es la forma como todo lo que nosotros almacenamos vamos a ir colocando en nuestro almacén. Colocar los contenedores similares unos sobre otros a granel, si vienen en bolsas o en sacos o en contenedores también, unos sobre otros. Es muy importante el apilamiento de los materiales y contenedores que podamos dar, como los pueden ver ustedes en esta imagen. Por un lado tenemos una estiva, lo que vemos es cables que están enrollados unos sobre otros, y del otro lado tenemos algunos bidones que también vienen estivados unos sobre otros. La diferencia es la capacidad de los cables, cuántos podemos apilar, la capacidad del que está más abajo, de que no ceda. En el caso de los cables tienen mucha capacidad, pero cuando estamos hablando de botes, si apilamos más de la capacidad de resistencia del bote, este se puede compactar, doblar y hacer que toda nuestra estiva se caiga. ¿Qué es un malacate? Pues es un dispositivo de elevación o tracción que por medio de un mecanismo ejerce una fuerza con desplazamiento alternativos sobre un cable, ya sea para jalarlo o para retenerlo. Estos vienen de forma manual, pero también lo podemos llegar a encontrar de forma mecánica y de forma electromecánica.
nos van a ayudar en muchos procesos de almacenamiento. Son mucho más pequeños y menos costosos que una grúa y podrían inclusive ser movibles de un punto a otro punto para su funcionamiento. Algunas empresas en sus procesos de almacenamiento también lo utilizan. Son más comunes verlos en el área de procesos, en el área de construcción. De esta manera terminamos con nuestro bloque número 1. Te espero en el siguiente bloque, pero recuerda, da un repaso si tienes alguna duda, descarga tu documento para que también puedas leer aquellos puntos que quizás no tocamos en esta presentación. Atiende tu evaluación y mejora siempre tus calificaciones. Tienes la oportunidad de volver a ver el video, de leer las veces que sean necesarias y de presentar inclusive tu examen en varias ocasiones para obtener una mejor calificación. Nos vemos en el siguiente bloque.